Grabar. Correcto. Bien, entonces, como les decía, mis estimados muchachos, tenemos nuevas actividades para estos 2 meses. Como ustedes han visto, no son actividades amplias, extensas, sino muy concretas. Entonces, estos 2 meses básicamente nos vamos a dedicar a analizar estos tres procesos importantes dentro de lo que se refiere a la historia universal y que van a tener un significado y un contenido también muy, muy importante para la constitución de los futuros estados-nación, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros habíamos hablado ya con relación a la importancia de la ilustración, ya como ustedes recordarán, pero nuestro texto también hace referencia sin lugar a dudas a tres acontecimientos muy importantes que es importante que los analicemos a detalle y conozcamos cuáles son sus antecedentes y por supuesto las consecuencias del mismo. Entonces, en este sentido nos estamos refiriendo en primera instancia a la revolución industrial, ¿ya? A la independencia de los Estados Unidos y posteriormente a la revolución francesa. Entonces, estos 2 meses, ya julio y agosto, bueno, quizás hasta septiembre probablemente, nosotros vamos a ir trabajando estos tres temas. Como ustedes saben muy bien, les he solicitado a cada uno de ustedes que trabaje de modo individual un tema en particular, ¿ya? Entonces, Adriel, ¿es correcto? ¿Has recibido ese archivo? ¿Has leído? ¿Cuándo te corresponde? ¿Y qué te corresponde hacer? ¿Es correcto, Adriel? Sí, profesor. Y Perfecto. me llegó y yo tengo que exponer el 23 de julio en la Revolución Industrial. Genial. Entonces, con la gentileza de Adriel, cada uno tiene un trabajo en particular, ¿ya? Eso es una forma también para que conozcamos de forma individual el contenido y, bueno, también expresen y demuestren la creatividad a la hora de realizar este trabajo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, ya en el mes de agosto tendremos otras actividades complementarias de un contenido nuevo. Entonces, mi intención, sin lugar a dudas, no es de llenarles de actividades, darles actividades en exceso, ¿no? Sino solamente lo necesario, lo imprescindible, pero siempre pidiéndoles, por favor, la responsabilidad en cuanto a su elaboración y su entrega, ¿ya? Entonces, con relación a las actividades, Camila, ¿hay alguna duda, algo que necesitarían que yo les explique o no? ¿O está todo claro? Personalmente, mister, está todo claro. Perfecto, te agradezco mucho, ¿ya? Entonces, sin más que decirles, ¿ya? Yo quisiera empezar la clase quizás mostrándoles un pequeño corto animado, ¿ya? Que nos va a ayudar un poquito a reflexionar sobre cuál debería ser nuestra postura, cuál debería ser nuestra posición en las clases, bueno, no solo en las clases, sino de modo general, ¿ya? Entonces, si alguien ya lo ha visto, pues no importa, simplemente lo vemos un ratito, no dura mucho, es 1 minuto y medio aproximadamente, y luego pues vamos dando algunos criterios que, emergentes de lo que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, permítanme un segundito, por favor, que tiene que estar por acá. Un segundito. Ok, si alguien ya lo ha visto, pues les reitero, no hay mucho inconveniente, pero lo vemos juntos. Emiliano, ¿ya lo estamos viendo en pantalla? Ya. Ok, entonces, adelante. Prestamos atención, ¿ya?
Listo, perfecto. A ver, ¿quién se anima? Vamos. Es un segundito nada más, ¿no? Y luego vamos a empezar a trabajar. Obviamente no necesito que me cuenten qué es lo que ha sucedido, ¿no? Sino simplemente qué es lo que ustedes han recibido al ver este pequeño corto animado. Así que adelante, muchachos. Bueno, mister, tal vez darte cuenta que todo es cuestión de actitud y de cómo te tomes las cosas. Ya, Si le perfecto. ves el lado bueno a las cosas, lo bueno va a venir a ti siempre. Genial, te agradezco mucho. Muy bien, Camila. ¿Alguien más? No, dos, tres Mister, personas. ¿puedo responder? Por supuesto que sí. Adelante. Yo creo que tiene que ver acerca del positivismo, digamos, como lo dijo Camila, eh, si nosotros vemos las cosas de manera buena, yo creo que vamos a llegar a esas cosas sin problemas o vamos a lograr esas cosas sin problemas, pero lo importante es ser positivo en la vida y no tomarlo nada en modo negativo, ya que si tenemos pensamiento negativo, pues no lograremos las cosas como se debe, o si no, las cosas quedarán incompletas. Al menos eso es lo que yo le entendí. Perfecto, muchísimas gracias, Marvin. ¿Alguien más tiene alguna otra visión, alguna otra posición? Yo, mister. Adelante, Adriel. Eh, yo a lo que entendí, bueno, es casi lo mismo que dijeron mis compañeros, solo que depende también de tu manera de ver las cosas. Como usted dijo, o como Marvin dijo, si eres negativo, todo lo ves, digamos, gris, y si eres positivo, lo ves de colores. Perfecto, mil gracias. No, bueno, el propósito de compartir esto con ustedes, pues básicamente era justamente para motivarlos un poquito, ¿no? Hay circunstancias en las que estamos como desanimados, desganados y se nota en circunstancias, en el mismo rostro que cada uno de nosotros tiene, ese desánimo, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros tengamos una actitud positiva frente a la vida, yo creo que vamos a recibir el doble en cuanto a generosidad, a cosas buenas que nos van a ir sucediendo, independientemente de lo que nosotros estemos atravesando. ¿Ya? Entonces, pues nada, que la semana para ustedes sea llena de actitud positiva, ¿no? De entusiasmo también frente a lo que vamos realizando. ¿Ya? Bien, listo. Les había solicitado que veamos 4 documentales relacionados a la revolución industrial. ¿Ya? Creo que todos los que están aquí presentes lo han hecho, ¿ya? Porque me han enviado también sus comentarios respectivos. Entonces, nosotros vamos a iniciar el desarrollo de lo que ha sido la revolución industrial en cuanto a sus antecedentes y sus consecuencias. Entonces, a ver, Gabriel, de modo muy, muy sencillo, ¿qué vendría a ser la revolución, la revolución nacional, perdón, la revolución industrial? ¿Qué comprendiste? Pues lo que yo pude comprender fue de que fue un gran cambio en la historia porque, bueno, a ver, Bien, eh, mientras organizas tus ideas, no hay ningún problema. Carlos levantó la mano. Adelante, Carlos. Ha sido un proceso de transformación en la tecnología, las formas de trabajo, la sociedad en general también. Ya, perfecto, genial, muy bien. Bueno, su compañero ha hecho hincapié, bueno, ha mencionado 3 aspectos importantes, ¿no? La incorporación de tecnología, ¿no? El cambio en la forma de trabajo también y sin lugar a dudas las consecuencias en la sociedad. De modo general es una definición interesante, pero nosotros ahora vamos a ir precisándola, ¿ya?
Entonces empezaremos, jóvenes. Bien. Ok. Mm, ¿se está viendo en pantalla? ¿Sí? Sí, ok. Perfecto. Entonces empezaremos. Ya, yo creo que lo primero que nosotros tendríamos que tener claro con mucha precisión es dónde se ha originado la revolución industrial. Entonces, como ustedes están apreciando y como ya lo saben también, este proceso se ha iniciado en Gran Bretaña, ¿no? Ahora quizás la pregunta es, ¿por qué? No, la pregunta va a ustedes, ¿por qué se ha dado en Gran Bretaña y no en otro país? No sé, tal vez en algún país asiático o finalmente en los mismos Estados Unidos. ¿Por qué se habrá dado la revolución industrial en Gran Bretaña? Bueno, la pregunta está abierta, ¿no? Para ustedes. Ahora, si no recuerdan o no saben, simplemente avanzamos, no hay ningún problema. Bien, ok. Entonces, primera característica o primer elemento que tenemos que tener en cuenta, el origen, ¿ya? Ahora, Gran Bretaña, al momento, estamos hablando siglo XVIII, la mitad del siglo XVIII, 1760 en adelante aproximadamente, ¿ya? Ha ido realizando una serie de modificaciones o una serie de transformaciones. Gabriel, tu cámara. Es que, Gabriel, yo te voy a retirar de la clase. Si me enciendes y me apagas a todo momento. Ariana, de la Yo- misma manera. Perdón, mister, es que mis papás entraron un rato. Bueno, pues papito, yo entiendo, pero ya saben, ¿ya? Es decir, deberían ustedes más bien tener un espacio específico en el que desarrollan sus clases, ¿ya? Por favor, gracias. Entonces, han tenido que existir algunos antecedentes o algunas circunstancias que han facilitado o posibilitado que Gran Bretaña dé inicio con esta revolución industrial. Y en primera instancia aparecerá la revolución agrícola. Esto es algo que ustedes también ya habían visto, ¿no? Y básicamente, Dante, la revolución agrícola, ¿en qué consiste? Porque ese es un antecedente muy importante de la revolución industrial. Entonces, para entender revolución industrial, primero nos vamos a remitir a la revolución agrícola. Dante, adelante. Me parece que Dante está perdido. A ver, Emiliana. La revolución agrícola consistía de igual forma en Gran Bretaña y se dio por el incremento de la productividad agrícola, o sea, de los trabajos en el campo, de la producción y de la demanda. Ya, perfecto. ¿Y cómo hemos empezado a incrementar la productividad agrícola? Ahí está el detalle, ¿no? Gracias al consumismo, Perdón, a los gracias al... al consumismo, a los productos que se consumían Mm, y que se incrementaba la no. productividad Aún no, demandada. aún no, Emiliana, aún no, todavía no. La parte del consumismo y la productividad ya es una característica propia de la primera revolución industrial. Pero cuando hablamos de la revolución agrícola, básicamente estamos refiriéndonos a que sistemáticamente se va a ir incorporando ya tecnología a la producción agrícola como tal. En consecuencia, el trabajo manual que se realizaba va a dejar de tener impacto y con la incorporación de maquinaria y de tecnología y las nuevas invenciones que se caracterizan en esta etapa, mm, la producción agrícola va a aumentar, ¿no? Como decía Emiliana, en cuanto a su producción y a su diversidad. Y esto, por supuesto, va a tener varias consecuencias, ¿no? Como ustedes saben muy bien, el trabajo agrícola siempre por lo general, se caracteriza por ser llevado a cabo de modo manual, ¿no? En la que las personas tienen un papel muy importante dentro de la producción agrícola. Pero en la medida que nosotros vamos incorporando tecnología, ya vamos a empezar a demandar menos personas en ese proceso productivo, ¿no? Entonces ya de alguna manera esta revolución agrícola va a tener consecuencias y connotaciones muy importantes que van a dar pie al desarrollo pleno de la revolución industrial como tal, ¿ya? Algo que quisiera, por favor, recuerden muy bien o anótense, no sé,
¿ya? Es tener en cuenta la idea básica y fundamental de lo que fue la revolución industrial. Entonces, básicamente estaríamos refiriéndonos a que la revolución industrial es aquel paso, aquella transición en la que vamos a sustituir el trabajo manual por el trabajo mecánico, ¿ya? Esa es la revolución industrial, ¿ya? En sus diferentes fases o etapas, ¿ya? Como ustedes han podido apreciar ya con anterioridad, nosotros estamos hablando de 3 revoluciones industriales, que bueno, por lo general hablamos de 2, ¿no? La primera revolución industrial y la segunda revolución industrial. En ese momento la revolución ya se globaliza, se expande y modernamente hablamos de no solamente una tercera revolución industrial, sino inclusive una cuarta revolución industrial, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la incorporación de tecnología, la mecanización en el trabajo, pues básicamente es la característica de dicha revolución industrial. Por favor, no lo olviden. Sustitución del trabajo manual por el trabajo mecánico. Y evidentemente esta sustitución va a tener consecuencias económicas, sociales que iremos viendo a continuación. ¿Ya? Bien, entonces, primer antecedente de la revolución industrial, revolución agrícola. ¿Ya? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. En esta época ya también habrá que tener en cuenta las diferentes formas de gobierno que imperaban en Europa, fundamentalmente. Ya, y nosotros estábamos hablando de que en la mayoría de estos países la forma de gobierno o el sistema de gobierno eran monarquías absolutas. ¿Ya? Cuando hablamos de monarquías absolutas nos estamos refiriendo básicamente a que el rey tenía amplios poderes. Pero en la medida de que van surgiendo estos procesos muy interesantes como el de la ilustración, del que nosotros ya habíamos hablado, se ve la necesidad ya de ir limitando esos poderes que tiene el rey, ¿no? Y ampliando los derechos de los ciudadanos. Entonces, este proceso también se va a ir dando, ¿no? En Gran Bretaña, en que los ciudadanos también van a empezar a tener mayor participación en la toma de decisiones. Por lo tanto, en Gran Bretaña en ese momento tenía un sistema parlamentario y básicamente eso significa que los ciudadanos podían escoger a sus representantes en el ámbito de la política. Muy importante también el capital que disponía Gran Bretaña, ¿no? La gran cantidad de mano de obra. Por supuesto, esta mano de obra va a emerger del área rural al área urbana, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos cuando nos referimos a que se va a iniciar el proceso de revolución industrial y se incorpora maquinaria, se incorpora tecnología y se va a iniciar un nuevo proceso de industrialización y productividad a gran escala, entonces se van a crear también muchas industrias, muchas fábricas. Y estas fábricas, sin lugar a dudas, van a demandar algo. ¿Qué será eso que vamos a necesitar o que estas fábricas van a necesitar para producir más? ¿Qué podrá ser? Vamos, jóvenes. Más maquinaria. Disculpa, Carlos. Más maquinaria. Y ya, pues, pero ¿y quién reactiva la maquinaria, no ve? Los trabajadores. Es cuestión que se fijen, muchachos, está acá. Se precisará mano de obra. Mano de obra. ¿Y esta mano de obra de dónde la vamos a obtener? Del área rural. Porque como en la revolución agrícola se han dado una serie de transformaciones, entonces la mayoría de los habitantes del área rural deciden migrar al área urbana, donde consideran que van a mejorar su calidad de vida, porque van a emerger una gran cantidad de industria, gran cantidad de fábrica. Evidentemente ahora nosotros simplemente tendríamos que imaginar esa transformación en el campo de la sociedad, en la que muchísimas personas ávidas de mejorar sus condiciones de vida, creyendo ya que el trabajo que iban a realizar en estas fábricas iba sin lugar a dudas mejorar las condiciones no solo personales, sino para su propia familia. Entonces, esta gran cantidad de personas disponía Gran Bretaña para llevar a cabo la revolución industrial. Otro elemento o antecedente muy importante que hay que tener en cuenta es el uso de los diferentes recursos o fuentes de energía. En la primera revolución industrial, por ejemplo, ya la fuente de energía principal, ¿cuál va a ser, Marvin?
¿Qué energía vamos a empezar a utilizar en esta primera etapa? Me estoy refiriendo a 1760 a 1840 aproximadamente, ¿no? Es casi todo un siglo en la que la fuente de energía principal era el, el, adelante, Adriel. El vapor. Ya, genial, muy bien, Adriel, ¿ya? Bueno, en este caso el carbón, la hulla, no se olviden que en esta primera etapa ya se van a incorporar nuevas invenciones. Entonces, la principal fuente de energía, sin lugar a dudas, será el carbón, ¿ya? El vapor, etcétera. Las innovaciones mecánicas de las que les acabo de mencionar y referir. Y finalmente, ya, gente especializada que va a empezar a incorporar la tecnología, la maquinaria en los diferentes procesos de producción. Ya, eso es muy importante, lo que Emiliana decía en un inicio. La incorporación de maquinaria tiene un propósito: producir más. Y evidentemente, creo que es hasta lógico y nosotros nos podemos dar cuenta perfectamente de que la producción utilizando maquinaria o tecnología va a ser en mayor escala o en mayor número que si lo hiciésemos de modo manual, ¿no? Entonces ahí está quizás el detalle o lo importante de la revolución industrial, porque mientras más producimos, evidentemente, ¿qué vamos a obtener en demasía, Nian? Una fábrica más produce, ¿qué obtiene adicionalmente a esa producción? Más dinero, ¿viste? Correcto, mayores ingresos. Entonces, por lo tanto, la mentalidad económica va a empezar a cambiar en la sociedad europea. Muchas industrias, mucha demanda de productos, mayor producción, por lo tanto, habrá mayores ingresos para los dueños de estas grandes fábricas. Básicamente ese es el espíritu, ¿ya?, de la revolución industrial. Vamos a poner un ejemplo. A ver, Marjorie, ¿tú sabes tejer, Marjorie? Sí, ya, perfecto, genial. ¿En cuánto tiempo crees que puedes hacer una chalinita? En mediodía. En mediodía, caramba, rápido, ¿no? Perfecto, genial. Pero si yo te pido 100 chalinas, ¿cuánto tiempo vas a invertir? En un mes, mister, algo así. Un mes aproximadamente. ¿Por qué invertiría tanto tiempo, muchachos? Porque lo va a realizar a, A mano. a mano, ¿ya? Y además cada producto o cada chalina que ella vaya a elaborar va a ser única, ¿verdad? Por lo tanto, en ese proceso de elaboración va a utilizar más tiempo. Pero si Sebastián tiene una fábrica o una maquinaria, estamos inventando, solamente poniendo un ejemplo, que elabora chalinas, esas 100 chalinas en el mismo mes que Marjorie nos podrá entregar. ¿Qué creen ustedes? Que no, mister, porque la producción va a ser mucho más rápida. Ah, ok, y por lo tanto los beneficios, ya los beneficios para Sebastián en este caso van a ser mucho mayores. Él podrá hacer las 100 chalinas en un día, ¿no? Por lo tanto, en un mes hará 3.000 chalinas. Entonces, por lo tanto, esa es la idea o el espíritu de la revolución industrial, ¿no? Por eso hablamos de ese paso, de esa transición entre lo manual y la incorporación de tecnología. Con tecnología voy a producir más, sin lugar a dudas. ¿Ya? Por lo tanto, las ganancias me van a elevar. Entonces, esa era la lógica básicamente de todas aquellas personas que se van a incorporar o se van a adherir al trabajo en las grandes fábricas. Evidentemente va a haber algunas contradicciones también en la sociedad, porque los empresarios o los dueños de estas industrias van a empezar a realizar una explotación sistemática ya de los trabajadores, que como vamos a ver también va a traer graves consecuencias, ¿no? Porque había trabajo de mujeres, trabajo de niños, ¿ya? Pero eso veremos un poquito más adelante, ¿ya? Bien, entonces, como ustedes están apreciando, la revolución industrial se da en dos fases, o les reitero, esto es de modo general, pero en la actualidad estamos hablando de 4 fases de la revolución industrial.
Para la próxima clase, ya, esto no necesitan escribirlo, no, para nada, simplemente un pequeño criterio, una pequeña opinión, eso lo haremos al iniciar la próxima clase, de la tercera revolución industrial y la cuarta revolución industrial. Cuándo empieza, qué características tiene, de forma muy breve. Ya no tienen que escribir o mandarme absolutamente nada, solo lo compartiremos la próxima clase. ¿Ya? Entonces, esta primera revolución industrial, ¿no? Como ya les había mencionado, de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX, entonces estamos hablando de 1760, 1840 aproximadamente, caracterizada por el uso de la máquina de vapor, ¿no? Para, evidentemente, para el uso de las diferentes máquinas que se van a ir desarrollando. Y esta segunda etapa que irá, sin lugar a dudas, de 1840 hasta mitad del siglo XX. Más allá de la mitad, básicamente estaríamos hablando hasta la Primera Guerra Mundial, ¿ya? 1918 en concreto. Entonces, básicamente esa sería la periodización con relación a ambas fases de la revolución industrial. En la segunda, como ustedes están apreciando, nosotros vamos a sustituir, ¿ya? Nosotros vamos a sustituir esta fuente de energía, el carbón, por el petróleo y, bueno, inclusive la electricidad también, ¿ya? ¿Qué más? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Sí? ¿Está entendido? No hay dificultades. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto, perfecto. Continuaremos entonces. ¿Ya? Bien. Causas de la revolución industrial. Uso de nuevas fuentes de energía. Bueno, eso ya se los había explicado. ¿Ya? La aplicación de esta nueva energía a los procesos industriales, vale decir, vamos a iniciar el proceso de industrialización, la producción en serie, en masa de lo que nosotros vamos a ir produciendo. Permítanme un segundito, por favor. A ver, un segundito. Algo aquí ha pasado. Si no me equivoco, el estudiante Anthony está en clases. Perdón. Julio, tu cámara. Sí, mister, estoy acá. Ya, ¿y por qué no enciendes tu cámara? Es que no quiere prender, me parece que está con otra aplicación, algo así, y cerré todo y reinicié mi teléfono. Por favor, enmienda esa situación. Julio, por favor, tu cámara. Ricardo, tu Ya, cámara. mister. Ricardo, muchísimas gracias. ¿Y qué pasó? ¿Por qué es 8:40, Ricardo? Y lo mismo va para Sí, Anthony. perdón. No, sí, perdón, mister, es que mi internet no funcionaba. Ah, ok, Estaba ok. intentando entrar y no dejaba. Perfecto, ok. Bueno, suele pasar. Julio, tu cámara, por favor. Sí, perdón, mister. Julio. ¿Qué pasó Ya, con mister, Julio? ahorita lo voy a arreglar de un ratito, por favor. Julio, te rogaría que enciendas tu cámara, por favor. Bueno, creo que ya salió de la clase, ¿no? Ok, bien, continuamos. Ok, otra característica muy importante es que para la producción en masa, sin lugar a dudas, necesitamos materia prima, ¿ya? Entonces, como ya les había mencionado, esta materia prima evidentemente va a ser obtenida o va a ser adquirida de las colonias que los países europeos tenían, ¿no? En este caso, Inglaterra, así como España, porque no se olviden que estamos hablando del año 1700 aún. En ese momento, en las colonias todavía no habían conseguido su independencia. Por lo tanto, había mucha sujeción en cuanto al país conquistador, ¿no? Otra característica, abundante mano de obra. ¿De dónde procedía? De las zonas rurales. Ya les había explicado el motivo, ¿no? Había dinero para invertir en la incorporación o en la creación de industria. Y quizás esto es muy importante, ¿no? El inicio de una mentalidad o de un espíritu empresarial. Y básicamente este espíritu empresarial tiene la siguiente lógica, ¿no? Producir más en el menor tiempo posible, ¿no? Para obtener mayores ingresos económicos. Básicamente esa es la idea de una empresa, ¿ya? Eh, Me imagino que ustedes, no sé, probablemente hasta tienen alguna actividad económica en la que la idea sin lugar a dudas es generar mayores ingresos, ¿no? Ninguna actividad económica
ya va a ser creada para que pierda, ¿no? Pierda su capital o pierda aquello que ha invertido, sino sin lugar a dudas, la inversión tiene que estar abocada no solamente a recuperar lo invertido, sino fundamentalmente a incrementar esas ganancias, ¿no? Entonces, estos son los inicios de una mentalidad empresarial en lo que se refiere a la primera revolución industrial. Ahora, por lógica, si nosotros empezamos a producir más, tenemos que garantizarnos que esa producción tenga un mercado, vale decir que haya consumidores, ¿no? A eso se refería en un principio Emiliana. Y por lo general, estos productos ya que eran elaborados por Gran Bretaña, sus principales consumidores, sin lugar a dudas, eran sus colonias, ¿ya? Entonces eso, por favor, habrá que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué más? Ok, ya. Esto ya básicamente son consecuencias de lo que vendrá a ser el ámbito de la sociedad, ¿ya? El año pasado ya nosotros habíamos hecho referencia o alusión a los diferentes modos de producción. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran estos diferentes modos de producción? El año pasado empieza con el modo de producción esclavista, ¿ya? Y no sé si ya estamos recordando. ¿Recordamos un poquito? Nian, ¿qué dice Nian? No, no recuerdan. Solo díganme si recuerdan. No, Mucho, no, mister. no hay ningún problema, ¿ya? Carlos, adelante. Sí, hay el medio de producción capitalista, el socialista, feudalista, el esclavista, y creo que esos son todos. Ya, cuando habíamos hablado nosotros de, ojo, no hay que confundir modos de producción con medios de producción, ¿ya? Cuando hablamos de modos de producción, perdón, nos estamos refiriendo ya a la estructura o a la forma en la que se producía en determinado momento. Los medios de producción son todas aquellas herramientas que me van a permitir producir algo, ¿ya? Entonces, por favor, ese detalle no hay que confundir. Entonces, en ese sentido, ¿ya? Cuando nosotros hemos ido avanzando en el tiempo y hemos ido sustituyendo o cambiando los diferentes modos de producción, ¿ya? Ustedes recordarán ya el modo de producción feudalista en la que el señor feudal, ya, el señor feudal ofrecía protección a sus siervos, a sus vasallos, ¿verdad? Recuerdan, ¿no? Y estos siervos o estos vasallos tenían que trabajar para ese señor feudal, ¿ya? Finalmente trabajaban para él o parte de lo que producían lo tenían que dar también al señor feudal. Entonces había una relación de dependencia. Por lo tanto, las relaciones sociales estaban claramente marcadas. Entonces, en esta etapa, ya en esta etapa de la revolución industrial, nosotros vamos a pasar paulatinamente entre el modo de producción feudalista y el modo de producción capitalista, ¿ya? Porque el modo de producción capitalista reconoce básicamente la emergencia, el surgimiento de una nueva clase social. Esta nueva clase social está aquí, por favor, marcadito, ya se denomina burguesía. Esta clase burguesa es emergente de justamente del proceso del feudalismo, cuando cantidad de individuos que paulatinamente empiezan a realizar ciertas actividades económicas que les va a permitir incrementar sus ingresos. Y esto, sin lugar a dudas, va a ir generando una nueva clase social, ¿ya? La burguesía. Entonces, esta burguesía, ¿ya? Con ese poder económico que va a ir adquiriendo, va a ser propietaria de los medios de producción. Los medios de producción son las fábricas, la máquina, la tierra, la materia prima, es decir, todos los elementos que me van a permitir producir algo. Ahora, estos burgueses o esta clase burguesa, ¿ya? No va a realizar el trabajo por sí mismo, ¿ya? Sino va a encomendar ese trabajo a los obreros. Y los obreros van a ser denominados como la clase proletaria.
proletaria, ¿ya? Proletaria. Y el proletariado o los trabajadores no eran dueños absolutamente de nada, salvo de una cosa. ¿De qué eran dueños? ¿Alguien me podría decir de qué eran dueños? Adriel, tu cámara, por favor. Por favor, muchachos, les reitero, ya basta, ¿no ve? Basta de encender, prender, apagar, ¿ya? O pues por lo menos tengan la gentileza de decir, bueno, un segundito necesito apagar mi cámara y bueno, yo sabré entender también, ¿ya? Es que ¿De, estaba enchufando mi laptop. de qué son dueños los proletarios? Está aquí, jóvenes, ahí está, bien clarito. Vamos, De muchachos. su trabajo. De su trabajo, es lo único de lo que son dueños. Por lo tanto, este trabajo lo van a intercambiar, ¿ya? O lo van a ofrecer, lo van a dar al burgués o al capitalista a cambio de una remuneración. Estamos hablando de un salario. Entonces, aquí ya se va a establecer una relación entre dos nuevas clases sociales emergentes. Los burgueses, que tienen gran cantidad de poder económico, que tienen a su disposición todos los medios de producción, ¿ya? La infraestructura, materiales, materia prima, maquinaria, todo lo relacionado o lo pertinente para iniciar el proceso de industrialización y producción, y a su disposición tienen a los nuevos vasallos, podemos decir, o a los nuevos siervos, a la clase proletaria, a los trabajadores. Entonces estos trabajadores iniciarán o brindarán esta su mano de obra a cambio de un salario. Y evidentemente aquí empezará a ver las diferencias sociales, porque evidentemente la clase burguesa será la que se va a enriquecer a costa de la clase trabajadora. ¿Ya? Entonces eso, por favor, lo vamos a tener en cuenta. Entonces, estos cambios de modo general tienen las siguientes consecuencias. Aumenta la población, ¿ya? Por eso hablamos de un crecimiento demográfico. Esto debido a la mejor alimentación, ¿ya? A esa migración que se ha producido del área rural al área urbana, ¿no? El surgimiento de las grandes ciudades o las grandes metrópolis, ¿ya? Por eso hablamos de crecimiento urbano, y esto se va a dar evidentemente por esa migración masiva de personas, ¿ya? Por lo tanto, las ciudades empiezan a incrementar su capacidad y su número. Y finalmente, el surgimiento de estas clases sociales, la burguesía y el proletariado. El campesinado un poquito ha sido excluido o marginado, aunque la actividad agrícola continuaba con las nuevas características que ya les había mencionado. ¿Ya? Bien. Yo sé que posterior a esta nuestra clase tienen